que en turbinas de gas, en los procesos de expansión, ¿verdad? Pues había algo que considerar extra, y era el trabajo de flujo P por B. Sí, es una forma de energía, tiene unidades de energía específica. Bueno, si ponemos el volumen específico, tiene unidades de energía específica. Entonces, si sumamos la energía interna más P por B, ¿verdad? Obtenemos la entalpía. La entalpía es una propiedad, por eso se dice que es una propiedad compuesta. Ya cuando veamos primera ley, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que cuando en los sistemas cerrados, ¿verdad? En los cuales no existe cambio de volumen, los podemos analizar con energía interna, ¿sí? Pero automáticamente que haya un cambio de volumen, eso me va a dar origen a un trabajo de frontera móvil, que es el que vamos a interpretar como trabajo de flujo, ¿verdad? Y entonces cuando ya existe un cambio de volumen, automáticamente va a aparecer la entalpía. Ya no solo la energía interna, sino la entalpía, porque vamos a tener un cambio de volumen. Bien, entonces esta es la propiedad llamada entalpía H. Y les digo, puede ser específica o si está en mayúsculas quiere decir que nada más está en kilojoules. Sí, manejar indistintamente las dos dentro de las clases, ¿verdad? Vamos a ver el manejo de Perdón, tablas. profe, Sí, ¿cuál era la unidad de arriba? ¿la qué, perdón? La unidad de la U minúscula, de la H minúscula, perdón. Kilojoule por kilogramo. Ahí no se ve Gracias, gracias. no se ve bien la J, ¿verdad? Sí, son kilojoules por kilogramo. Es una forma de energía específica, ¿verdad? Entonces vamos a empezar el manejo de tablas. Les pediría que tuvieran abierto su Engel en la parte de sus tablas, el apéndice 1 del sistema internacional. Que lo abran por ahí y lo tengan a la mano al momento de estar checando los datos. Para empezar el manejo, más que nada, ¿verdad? Vamos a empezar con un problema sencillo. Sí. El problema dice determinar la energía interna del agua a 200 kilopascales y 110 grados Celsius. Este es el problema, ¿verdad? Determinar la energía interna U del agua a 200 kilopascales y 110 grados Celsius. Sí. ¿Qué pasa con la reacción de muchos alumnos? Rápido se van a 200 kilopascales, ¿no? Buscan en 200 kilopascales. Y van y buscan en la tabla A5, ¿verdad? 200 kilopascales. Sí. Y y se van a encontrar que 200 kilopascales no le corresponde a la temperatura de 110, porque la temperatura de saturación a 200 kilopascales son 120.21 grados Celsius, ¿verdad? Y se quedan así como que, pues bueno, ¿cómo lo hacemos aquí, verdad? O sea, antes de ir a una tabla, ¿sí? Primero nos debemos de preguntar, ahí lo puse a manera de pregunta, ¿verdad? ¿En qué región se encuentra este estado termodinámico? ¿Sí? Porque de repente si alguien ve 200 kilopascales y se va automáticamente a la tabla A5 donde empezamos con presión, ¿verdad? ¿Sí? Pero recuerden que A4 y A5, ¿verdad? Son propiedades saturadas. O sea, están en la línea ya sea de líquido saturado o de vapor saturado. ¿Y cómo sé que este estado termodinámico es una propiedad de saturación? ¿Sí? Nada me dice eso. Entonces tengo que ver en qué región se encuentra este estado termodinámico. Si conozco en qué región está, entonces sé qué tablas termodinámicas voy a utilizar. ¿Sí? Si no, pues no me puedo meter así nada más, ¿verdad? Bien, vamos a dibujar un diagrama. En un diagrama TV dibujo un domo o una montañita y dibujo una línea de presión constante
de 200 kilopascales, que está marcada en rojo, ¿verdad? Sí, en rojo. Sí. Y ahora voy y checo en la tabla A5 cuál es su temperatura de saturación. Y resulta que la temperatura de saturación a 200 kilopascales le corresponde 120.21. Pero mi estado termodinámico son 110. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que está más abajo de esa temperatura de 120.21. Por ahí le puse un tramito de que nada más está más abajo, ¿no? 110. Pero está a la misma presión de 200 kilopascales. ¿Sí? Mucho ojo con eso. Entonces automáticamente ese estado termodinámico, ¿en qué zona cae? ¿En qué región? ¿Se acuerdan de esas regiones de las que hablamos? Mezcla, vapor sobrecalentado, líquido comprimido, ¿sí? Es líquido comprimido, ¿no? Ese estado termodinámico es líquido comprimido, ¿verdad? Sí, es líquido comprimido, entonces no tiene nada que ver con las propiedades de saturación. Entonces no me sirve la tabla A4, ni la A5, ni la A6, ¿verdad? Tengo que irme a la tabla A7. La tabla A7, ¿verdad?, es la del líquido comprimido, ¿sí? Entonces aquí está escrito, vamos a mencionar. El estado termodinámico 200 kilopascales y 110 grados Celsius se encuentra en la región del líquido comprimido. Me voy a las tablas del líquido comprimido, la tabla A7. Quiero que busquen su tabla A7 en sus tablas termodinámicas. Ya. Ahora díganme, ¿qué pasa con esas tablas? Profe, ¿es la A7? A7. Líquido comprimido. ¿Ya la encontraron? Sí, Agua profe. líquida comprimida, dice. Ya, profesor, agua líquida comprimida. Ajá. ¿Qué me pueden decir de esa tabla A7? Es una sola hoja. Pues empieza por saturación. No, sí, dice saturación. No, perdón, es temperatura en grados Celsius. Y abajo dice Temperatura en grados saturación. Celsius. Ajá. Luego es el volumen. Y está en metro cúbico sobre kilogramo. Ajá. Y U creo es la energía, ¿no? De la que estaba comentando. La Arriba energía que estaba interna. la ecuación. Ajá. Y H, que está en kilojoule. Y ese es la entropía, ¿verdad? S es la entropía. H es la entalpía. Ah, pues sí, eso. En vez de las tablas, a diferencia de las tablas anteriores, Ajá. no comienza como las demás. Sí, es diferente, ¿verdad? Se Se divide en parecen, 6 partes, ¿no? está como en grupos. Se parecen más a Ajá. las tablas de vapor de agua sobrecalentado. Están por presión. Pero vean una cosa, los datos empiezan a presiones de 5 megapascales. Es lo que yo escribí ahí, ¿verdad? Y verifico que para líquido comprimido solo se tienen datos a partir de 5 megapascales. Entonces no me sirven. No me sirven esas tablas de líquido comprimido porque las de líquido comprimido van de 5 megapascales para arriba. ¿Sí? Entonces no me van a servir para nada. ¿Sí? Entonces hay un concepto, ¿verdad?,
Lo que escribí ahí en rojo dice, entonces hago uso del concepto denominado el líquido comprimido como líquido saturado a la temperatura correspondiente de 110. Quiere decir que cuando no tenga yo datos de las presiones en las tablas, puedo tomar el líquido comprimido como si fuera líquido saturado, ¿sí? Entonces ahí estoy volviendo a dibujar una montañita, ¿sí? Y estoy dibujando el de 200 kilopascales y el estado termodinámico a 110. Quiero hacer hincapié en que las líneas de presión que bajan del lado del líquido comprimido, estas líneas están muy pegadas al líquido saturado, o sea, a la línea azul del líquido saturado, están muy pegaditas. Entonces ahí estoy dibujando yo, en el punto rojo es mi estado termodinámico que yo quiero, 200 kilopascales y 110, ¿sí? Y 110. Y el líquido saturado a 110 es el puntito en azul que está muy pegado al rojo, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer es una aproximación. Y ahí está escrito, ¿verdad? Debido a que las líneas de presión del lado del líquido comprimido están muy pegadas a las líneas del líquido saturado, es posible aproximar el estado termodinámico, y ahí pongo, ¿verdad? La energía interna a 200 kilopascales y 110 grados Celsius lo puedo aproximar como la U sub F, o sea, la energía del líquido saturado a 110 grados Celsius. ¿Sí? Eso se vale. ¿Sí? Para los casos en que no tenga yo valores de la presión en las tablas del líquido comprimido. Puse ahí dos líneas de constantes más, una hacia abajo y otra hacia arriba, para ilustrar que todas las líneas de la presión, ¿verdad?, van pegaditas a la del líquido saturado. ¿Sí? En una gráfica real ni se ven, pues, porque están todas apiladas ahí. Están bien pegaditas. Por eso puedo hacer esta aproximación. ¿Sí? Entonces, ahora váyanse a buscar cuánto vale U sub F a 110 grados. Eso ya voy a entrar con temperatura. Eso sí es la tabla A4. Me voy a la tabla A4, ¿verdad? Sí. Claro, muchos dirían, ¿verdad? O de hecho han hecho la pregunta, ¿verdad? Se busca a 110, ¿verdad? Busco a 110 y lo que veo es que le corresponde una presión de saturación de 143.38, ¿sí? No importa, ¿verdad? Eso no importa, ¿sí? Lo que yo veo es que físicamente, ¿verdad? En la gráfica, el punto, ¿verdad? El punto rojo que corresponde a 200 kilopascales y 110 grados Celsius está muy pegada a la línea del líquido saturado. Entonces, por eso que yo puedo aproximar de esa manera, ¿sí? Ojo, estoy diciendo aproximar, ¿sí? Eso es aproximado, ¿sí? Busco el valor de la energía interna del líquido saturado y me dice que vale 461.27. Me gustaría que todos buscaran eso en sus tablas, si es que ya las tienen por ahí. Las tablas del libro de Sengel, en el apéndice 1 de unidades del sistema internacional. ¿Sí? ¿Me puede decir en qué página están? Es que estoy viendo unas, pero no se parecen a las que usted está diciendo. Es la 906. Gracias. Es que fíjense, ok, 906. No, Fíjense, perdón, 922. Sí, fíjense que yo tengo la edición impresa, la octava edición, y yo las tengo en la 904, la tabla A4. Va a cambiar un poco, ¿eh? Y de los que mandaron ahí al grupo, la octava edición está en la 914. 914. Pues sí, yo creo que igual hasta para una misma edición impresa y edición digital tiene que haber algunos cambios, ¿verdad?
Entonces, ¿verdad? Ya en ese recuadro en rojo estoy poniendo que la energía interna a 200 kilopascales y 110 grados Celsius la puedo aproximar, ¿verdad? Como la energía interna del líquido saturado a 110, que vale 461.27. Si ustedes se dan cuenta, ahí yo le estoy poniendo que es una aproximación, no es exactamente igual, ¿eh? ¿Sí? ¿Hay un error? Ahí hago la pregunta. Sí, sí hay un error. El error, en el peor de los casos, pudiera llegar a ser del 3%. Por eso ahí dice menor al 3%. Y por eso se acepta, ¿verdad? Por eso se acepta este concepto que se llama así, ¿verdad? Como puse acá arribita. El líquido comprimido como líquido saturado a la temperatura correspondiente, que en este caso es la temperatura de 110. ¿Sí? Espero que ya todos hayan tenido ahorita sepan cómo localizar este estado termodinámico del líquido comprimido. Entonces, profe, lo aproximamos correspondiente a la temperatura, ya que está Así es, muy pegado a la línea que usted nos dijo, a la constante que está a la izquierda, ¿no? claro, claro, porque esa línea de presión de 200 kilopascales está muy pegadita a la línea del líquido saturado. Entonces, por eso a la temperatura correspondiente, ¿verdad? La puedo aproximar. Pero mucho ojo, es una aproximación. Sí, pero es válida, es válida. Por eso yo le pongo ahí igual y luego una rayita así, ¿verdad? Eso es aproximado, ¿verdad? No es igual, es aproximado. Sí, porque está a 143 kilopascales, ¿no? Entonces, Así es. Si yo me fijo, a 110 le corresponde una presión de 143, ¿verdad? Sí, pero no importa, no importa. El valor de la energía interna, ¿verdad? Es muy aproximado, pues. Aunque la diferencia de presiones sea muy distinta, ¿no? En una es 200 kilopascales y la otra tiene 143. profe, ¿y habrá casos en donde no nos tengamos que basar en la temperatura, sino en la presión? No, no, en eso siempre nos vamos a basar en la temperatura, siempre. Oh, Para casos, para casos menores a 5 megapascales, siempre vamos a considerar la temperatura del líquido saturado. ok, pues, gracias. Sí. Eh, y obviamente, si son de 5 megapascales para arriba, pues me voy a las tablas de líquido comprimido. Me gustaría saber si ya más o menos todos ubicaron, alguien tiene una duda. Yo, profe, no sé si podría volver a explicar, por Sí, favor. eh, nos regresamos aquí, miren, a esta, sí, a la otra, sí. Entonces, primero estamos ubicando el estado termodinámico de 200 kilopascales y 110, ¿sí? Entonces, ¿verdad? A 200 kilopascales y 110 voy a ver primero en qué zona está. Entonces, a la presión de 200 kilopascales yo puedo verificar en la tabla A5 que su temperatura de saturación a 200 kilopascales le corresponde 120.21, ¿sí? Pero como yo tengo 200 y 110, entonces quiere decir que ese estado termodinámico, ¿verdad? Pues está más, con respecto a la temperatura, pues está más abajo de 120, ¿sí? Entonces automáticamente veo que está cayendo, ¿verdad? En la línea del líquido comprimido. Habíamos dicho también que en algunos libros dice líquido subenfriado, ¿sí?
Entonces ahorita ya ubiqué que es líquido comprimido. Si me voy a las tablas de líquido comprimido, que son las tablas A7, ¿verdad? Lo que voy a verificar es que esas tablas solamente tienen datos a partir de 5 megapascales para arriba, ¿sí? Entonces no me sirven. Pero hay un concepto, lo que está escrito ahí, ¿verdad? Hay un concepto que se denomina el líquido comprimido como líquido saturado a la temperatura correspondiente de 110 grados, ¿sí? En general se dice que es a la temperatura correspondiente. Claro, en nuestro caso particular son 110 grados, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer esa aproximación? ¿Por qué puedo decir que el líquido comprimido lo puedo aproximar como líquido saturado? Entonces les digo que si, bueno, por ejemplo, este diagrama que yo aquí ya dibujé estas líneas más pegaditas a la línea del líquido saturado. Pero en el de acá, ¿verdad? Pues no me importó tanto, ¿verdad? Sí, la hice separada. Porque muchas veces las líneas son nada más, o sea, el dibujo es una forma, ¿verdad? Didáctica, ¿sí? Pero en la realidad, si yo grafico todos esos, ¿verdad? Ya en una figura con datos reales, ¿verdad? Voy a verificar que todas las líneas de presión, ¿verdad? Del lado del líquido comprimido están bien pegaditas a la línea azul, a la línea del líquido saturado, ¿sí? Entonces ahí estoy dibujando nuevamente 200 kilopascales y 110 grados, o sea, mi estado termodinámico que yo requiero. Ese es como líquido comprimido. ¿Y qué pasa si lo quiero aproximar como líquido saturado? El puntito que está en azul muy pegado al rojo, ¿verdad? Es la del líquido saturado. Entonces, debido a que estas están muy pegaditas, ¿verdad? Pues entonces los valores de la energía interna, ¿verdad? O de cualquier otra propiedad, ¿verdad? Puede ser puede ser la energía interna, puede ser la entalpía o puede ser la entropía. Todos esos valores de las propiedades, ¿verdad? Pueden ser aproximadas, ¿sí? Y entonces el hecho de que yo pueda aproximar, ¿verdad? Aquí ya ahí está escrito con palabras, dice, debido a que las líneas de presión del lado del líquido comprimido están muy pegadas a la línea del líquido saturado, es posible aproximar el estado termodinámico como, entonces pongo la energía interna a 200 kilopascales y 110, la puedo aproximar como la energía interna del líquido saturado a 110. Acuérdense que U sub F, ¿verdad? Es la energía interna del líquido saturado a esa temperatura correspondiente que son los 110. Entonces ahorita ya nada más voy a entrar con temperatura para ver cuánto vale esa energía interna del líquido saturado. Y entonces como voy a entrar con temperatura, yo sé que la tabla termodinámica que entro con temperatura es la A4. Y de la tabla A4 a lo mejor debía haber puesto una nota ahí, ¿verdad? Que ese lo obtuve de la tabla A4. Me voy a la tabla A4, ¿verdad? Y encuentro que la energía interna del líquido saturado a 110, pues vale 461.27 kilojoules por kilogramo. Y ese valor es el que voy a aproximar a la energía interna a 200 kilopascales y 110 grados Celsius. Y pongo la nota ahí, ¿verdad? Que es una aproximación. ¿Hay un error? Sí, hay un error. Pero en el peor de los casos les puedo asegurar que es menor al 3%. Sí. Este es el concepto que se denomina líquido comprimido como líquido saturado. Ojo, siempre y cuando sean a presiones menores a 5 megapascales, que son los que no tengo, ¿verdad? No tengo esos valores. Ya de 5 megapascales para arriba, pues me voy a las tablas de líquido comprimido. ¿Sí? Bueno, espero que haya sido entendido. Sí. No sé si no me aparece a mí, pero todavía no me aparece en el Teams el archivo que subió. El Termo 3.
Está en WhatsApp. En Teams. ¿No lo están viendo? O lo mandó a otra parte, a lo mejor no escuché a qué parte lo mandó. No, lo mando a WhatsApp. Está en Ah, WhatsApp. ya. Sí. Gracias, profesor. ¿Quién eres? Se llama ¿Estás en el, Patricia. ¿estás en el grupo de WhatsApp? Sí, es que no tengo cerca mi celular, pero a ver, ya lo encontré. Muchas gracias, profesor. No me había dado cuenta. Sí, sí está ahí en el de WhatsApp, ¿eh? Bien. Vamos a continuar, ¿sí? Otro problema, ¿sí? Aquí está. Todo esto es uso de tablas. Entonces vamos a determinar la entalpía del vapor saturado de agua a una temperatura de 67 grados Celsius, ¿sí? Vean ustedes que, por ejemplo, en el anterior problema, ¿verdad? El planteamiento fue que me dan dos datos, 200 kilopascales y 110, porque acuérdense que necesito dos datos para que un estado termodinámico quede bien establecido. Aquí nada más me están dando un dato. ¿Cuál es el otro dato? El otro dato es que es vapor saturado, ¿eh? Sí. O sea que está en la línea de vapor saturado. Ese es el otro dato. Cuando solamente me dan un dato de presión o temperatura, me tienen que decir, ¿verdad? Si es líquido saturado o vapor saturado. Porque acuérdense, si no me dijeran ahí que es vapor saturado, dijeran determinar la entalpía a una temperatura de 67 grados, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada si no me dicen que es vapor saturado, ¿eh? ¿Sí? Absolutamente no voy a poder hacer nada. ¿Sí? Entonces, este estado termodinámico, ¿verdad? Entonces está sobre la línea de saturación. Fíjense que aquí se me olvidó poner una figurita. La regué aquí. Pero bueno, me voy a regresar a esta, que me ayude esta que está aquí, ¿no? Entonces imagínense que yo estoy buscando, ¿verdad? ¿Sí? Esta línea roja, la de más abajo, ¿sí? Me voy a imaginar que esa línea roja que está más abajo, ¿verdad? ¿Sí? Es la de el puntito de vapor saturado, la línea recta, ¿verdad? Le corresponde a 67 grados, ¿sí? A 67 grados, ¿sí? Entonces el estado termodinámico está sobre esa línea roja, ¿verdad? Pero el punto rojo que está del lado a la derecha, ¿verdad? Sobre vapor saturado, porque es vapor saturado. Entonces ahí ya estoy determinando físicamente dónde está en un diagrama, ¿verdad? Temperatura, volumen. Por cierto que ese diagrama se me pasó y no le puse TV, ¿verdad? ¿El anterior sí tiene o no? Sí, el anterior sí tiene, miren. Y este no le puse, es un diagrama TV. ¿Sí? Bueno, ya estamos ubicando, ¿verdad? La presión, pues no la sé porque no he verificado, ¿verdad? Lo puedo verificar. Entonces, ¿verdad? A 67 grados me voy a la tabla A4, ¿sí? En la tabla A4 puedo entrar con temperatura, ¿sí? Me voy a la tabla A4 y lo que verifico es que el dato no lo tengo a 67 grados, ¿sí? Solo tengo a 65 y a 70. Entonces, lo que hay que hacer es una interpolación lineal, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace una interpolación, ¿sí? Bien, por favor ubíquense en la tabla A4 y vamos a ver los datos de 65 y 70 grados, ¿sí? Me importa mucho la presión, ¿verdad? No me importa la presión, ¿sí? No voy a hacer uso de eso. Pero si quiere, pues verificamos, ¿verdad? La tabla de agua saturada, ¿sí? Tengo a 65 grados, ¿verdad?
y a 70. Entonces, entre esos dos datos voy a interpolar, ¿sí? Primero los voy a poner, ¿sí? En un cuadrito, ¿verdad? Una tablita pequeña. Le pongo ahí temperatura en grados Celsius y la entalpía de vapor saturado, el valor de la entalpía de vapor saturado. ¿Por qué? Pues porque es vapor saturado. Acuérdense que H sub G, ¿verdad? Es la de vapor saturado y de la G de gas, ¿no? De gas. Entonces, a 65 grados tengo una entalpía de vapor saturado, ¿sí? A 65, de 2617.5, ¿sí? Por favor, me gustaría que verificaran para que no se pierdan. Ojalá que tengan ahí a la mano todo su digital, su libro digital de... Sí, está bien. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces a 67 es mi incógnita, ¿verdad? Es la que no tengo. Entonces le pongo una X. Y luego a 70 voy y busco el valor de la entalpía de vapor saturado a 70 grados. Y resulta que es de esos 2626.1 kilojoules por kilogramo. Esos son mis dos datos que me van a permitir hacer la interpolación. Y lo obtuve pues de la tabla A4 entrando con temperatura. ¿Sí? Continuamos. ¿Cómo voy a hacer una interpolación lineal? ¿Sí? La manera física, ¿verdad?, de plantear una interpolación lineal es hacer un diagrama así como este, ¿verdad? Unos ejes, ¿sí? Una recta, ¿sí? Con una pendiente de 45 grados, ¿sí? Y unas líneas de tal manera que ahí se dibujan unos triángulos, rectángulos, ¿sí? Entonces lo que dice el texto dice, coloco las cantidades en un diagrama siguiente para hacer la interpolación lineal. Y lo que voy a hacer es relacionar la figura con la semejanza de triángulos, con los lados de los triángulos, ¿sí? Entonces procedo a vaciar estos datos que saqué, ¿verdad? A 65 grados, mira, yo estoy ubicando aquí en el eje, como análogo al eje de las X, estoy ubicando la temperatura, pero ese es indistinto, ¿verdad? Lo pude haber puesto en el eje de las Y. Y en el eje de las Y en este momento yo tengo la entalpía. Eso es indistinto. Yo puedo poner 65, 67 del otro lado y estas acá abajo, ¿verdad? No importa. No importa cómo se pongan. Pero lo que sí tengo que poner bien es que a 65, ¿verdad? Corresponden, el que está pegadito aquí, 2617. El de 67 es la que no conozco, ¿verdad? Y la de 70, 2626.1. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos colocando? ¿Ya vieron cómo vacié de la tablita a este diagrama? Entonces ahora a continuación, ¿verdad? Vamos a establecer por semejanza de triángulos, ¿sí? Entonces fíjense, el lado del triángulo más grande del lado de temperaturas, voy a decir que ese lado es al lado más pequeño del triángulo, ¿verdad? Entonces, el lado más grande le va a corresponder 70 menos 60 del valor de la temperatura. Ese lado es al lado más pequeño, que sería 67 menos 65, ¿sí? Eso debe ser igual al otro triángulo que está con las cantidades que corresponden a la entalpía, ¿sí? Entonces, ¿verdad? El otro lado más grande, que sería 2626.1 menos 2617.5. Ese es el lado, ¿verdad?, del triángulo más grande. Y luego el lado del triángulo más pequeño, eso es al lado más pequeño, y sería X menos 2617.5. ¿Sí? Quiero que verifiquen eso y vean si
díganme si tienen una duda de cómo vacié los datos del diagrama ya a lo que corresponde a la semejanza de los triángulos. Creo que no debe de haber mucho problema, ¿verdad? Eso da como resultado 2620.94. Bueno, su compañero ya lo hizo. Yo estoy haciendo pasito por pasito, ¿eh? Fíjense, aquí primero hice la resta, 70 menos 65, pues son 5. 67 menos 5 son 2. Y luego 2626.1 menos 2617.5 son 8.6. Y luego x menos 2617.5. Y ya de ahí despejo la x, ¿verdad? Y la x va a dar 8.6 multiplicado por 2 dividido entre 5 y le sumo 2617.5. En la operación que dice 8.6 por 2 entre 5 me da 3.44, ¿sí? Y le sumo los 2617.5, el resultado que tengo es 2620.94 kilojoules por kilogramo. Esa es la manera en cómo se hace una interpolación lineal paso a paso, ¿sí? Las calculadoras manejan interpolación lineal. Fíjense cuántas cantidades están implícitas en una interpolación lineal, ¿sí? Hay 5, ¿sí? Esta resta, ¿sí? Esta otra resta, 2. Esta resta, 3, ¿verdad? Este que está aquí, 4, ¿sí? No, más bien deberían ser 1, 2, 3. 70, 65, 67 son 3. 65 ya se repite. 2626 sería la 4. 2617 sería la 5. Y esta se repite acá. Entonces son 5 cantidades diferentes implícitas en una interpolación lineal. En la calculadora me las pide, ¿verdad? Me va pidiendo 5 cantidades. Ustedes pueden explorar su calculadora para hacerla, ¿verdad? Yo les pediría que ahorita en los primeros problemas hicieran su planteamiento. Claro, de repente puede ser más rápido, ¿no? O sea, las sumas yo las haría yo más rápido, ¿no? Si acaso las más complicadas es, o sea, 2626.1 menos 2617, pero las otras, pues a lo mejor no tiene caso ponerlas como yo las puse detalladamente. O sea, inmediatamente ustedes ponen 5 entre 2 y se brincan ahí algunos pasos. Pero sí les recomiendo, en caso de que ustedes hagan uso de las fórmulas que vienen en la calculadora va a pedir 5 cantidades distintas para hacer una interpolación lineal. Mucho cuidado con ponerlas en el orden que la calculadora las pide, ¿sí? Porque ustedes pueden darlas erróneamente, ¿verdad? Y la calculadora pues va a dar un resultado, ¿sí? Otra cosa que también me debo de fijar, ¿verdad? Por ejemplo, la entalpía que yo estoy buscando, pues se encuentra entre 2626.1 y 2617, ¿verdad? ¿Sí? Si yo metí mal mis datos o hice algo mal, pues obviamente me va a salir fuera de ese rango. O sea, si me saliera 2614, pues obviamente que estoy mal, ¿verdad? Tiene que estar entre esas dos cantidades. Y lo que yo puedo corroborar es que me dio 2620, ¿no? Entonces está entre esas dos cantidades, lo cual significa, ¿verdad?, que es un buen signo, ¿verdad? No significa que esté bien, ¿sí? También pudo haber sido otro mal cálculo de ustedes, ¿verdad? Y por eso les digo que... Pero por lo menos, ¿verdad? El que me haya dado 2620.94, ¿verdad? Pues significa que es un buen signo, ¿no? Porque se encuentra entre esas dos cantidades. Ya de ahí que no haya cometido algún error, ¿verdad? Pues es indistinto, ¿sí?
Aquí está otro problema planteado. A mí me gustaría que ustedes lo hicieran en este momento. Tomen su calculadora, tomen sus tablas y díganme cuánto vale, ¿verdad? El volumen específico de líquido saturado a 490 kilopascales. Plantéenlo, por favor. Díganme cuánto vale. Damos un tiempo de unos 5 minutos. Mientras voy a traer un poco de agua. ¿Es 490 o 440? Había dicho creo que 440. 90 tops. 90. 90. Sí, es 90, ¿eh? Es 490. Ah,
Papá, dame tu opinión. ¿Pongo esto en la piñata o aquí? Profe, ya. ¿Ya estuvo? Ya, profe. Da 0.001092. Bueno, dice su compañero que da .001092. ¿Alguien más que haya tenido un resultado diferente? A mí me salió 151. No, debe estar del orden de .00, ¿no? Es que yo saqué la temperatura. Profe, para este caso se utiliza la tabla A5, ¿verdad? La tabla A5 porque tengo que entrar con presión, ¿verdad? Entonces en la tabla A5 ustedes debieron haber puesto sus datos correspondientes, ¿verdad? A 450 y 500, ¿no? 500 kilopascales. Y lo que busco, ¿verdad? Es líquido saturado, .001088 y a 500, .001093. ¿Cuánto te salió la temperatura? La temperatura de saturación. Alguien por ahí hizo la temperatura, a la temperatura. Creo que dijo .00150, me parece. .00150. No, dijo 140 y tantos. Ya Fue después me di Leo. cuenta que dijo que había hecho para la temperatura. A ver, escriban ahí en el chat, en la conversación, escriban el valor, a ver quién, para corroborar. Profe, bueno, a mí me salió un resultado diferente del líquido de por saturar. Ajá, salió diferente. Ajá, me salió 0.001095 para 490. No, no puede ser 1095 porque está fuera del rango. A Está 500 por arriba del kilopascales 500, ¿no? tengo 001093. Entonces no podría dar 1095, ¿eh? Okay. Está fuera del rango. O sea, tiene que dar entre
01088 y .001093. Ah, sí, verdad, ya. Verifiquen por ahí si hicieron algo. Sí sale 92. Ya me salió. Ok, muy bien. Sí, ahí ya están dos datos que le salió 001092. Bien, vamos a continuar. Sí. Vamos a hacer otro planteamiento. Entonces regresamos a la presentación y dice ahora, determinar la energía interna, ¿sí?, del agua a 350 grados Celsius y a una presión de 150 kilopascales. ¿Sí? Entonces, como me están dando dos datos, ¿verdad? Acuérdense que cuando me dan uno solo, si es presión o temperatura, ya sé que va a estar en la línea del líquido saturado. Claro, me tienen que decir, ¿verdad? Es vapor saturado, es líquido saturado. Pero cuando me dan dos datos, quiere decir que pudiera estar en líquido comprimido, pudiera estar en la zona de mezcla, o pudiera estar en vapor sobrecalentado. Tengo que verificar eso, ¿sí? Dibujo mi diagrama, temperatura-volumen, mi montaña, en la cima de la montaña, el punto crítico, y dibujo una línea de presión que está en rojo de 150 kilopascales, ¿sí? Voy y verifico en la tabla de presión qué temperatura de saturación le corresponde a 150 kilopascales. Y me da que la temperatura de saturación vale 111.35. ¿Sí? Me gustaría que verificaran eso, ¿no? Para que vean cómo es que estamos ubicando el estado termodinámico de 350 grados y con una presión de 150 kilopascales. ¿Sí? Listo. Damos un minuto más para que... Y lo que estoy pidiendo es que verifiquen la temperatura de saturación a 150 kilopascales. Y como estoy entrando con presión, es la tabla A5, ¿verdad? La A5 es la que entro con presión. Oigan, ¿sí se está grabando la clase? Ya ni me acordé al principio. Sí, profesor. Gracias. Gracias que la hayan grabado. No me acordé yo de poner la grabación. Bien, una vez que hemos verificado eso, entonces ubicamos 350, pues obviamente 350 está muy arriba, ¿verdad? Sí, pero por debajo del punto crítico, que son 373.95, ¿sí? Entonces 350 y a 150 kilopascales, ¿verdad? Resulta que ese estado termodinámico está en vapor sobrecalentado. Hasta ahorita lo único que he hecho es ubicar en qué zona o en qué región se encuentra ese estado termodinámico de 350 a una presión de 150 kilopascales. Y ya lo hice, pues ya lo logré. Ahora voy a ver, ¿verdad? Ahora me voy a mis tablas, ¿sí? Vapor sobrecalentado es la tabla A6, ¿sí? La tabla A6. Por favor, quiero que todos vayan a su tabla A6, que es vapor sobrecalentado, ¿sí?
Sí, profe. Solamente hay 300 y 400. Ajá. Sí, solamente. Yo tengo 150 kilopascales. Sí. Pero las presiones aquí están en megapascales, ¿verdad? Entonces, la presión que yo busco, primero no la tengo. Tengo que buscar entre la presión de 0.10 megapascales. 0.10 megapascales son 100 kilopascales, ¿verdad? Y 0.20 son 200 kilopascales. Entonces, mi presión de 150 está entre 100 y 200 kilopascales, que corresponde a 0.10 y a 0.20 megapascales. Y si veo las temperaturas, ¿verdad? Las temperaturas van de 50 en 50. Hay para 150, 200, ¿verdad? Pero no está la de 350. Es más, al principio se va de 50 en 50, pero nada más hasta 250. Ya después se va de 100 en 100, ¿verdad? Sí. Entonces, pues obviamente voy a tener un problema, ¿verdad? Entonces ahí lo que estoy poniendo, fíjense, y verifico que los datos solo hay a 100 kilopascales y a 200 kilopascales. Y de temperatura solo hay para 300 grados y 400. Entonces ninguno de los datos que están ahí existen, ¿verdad? Entonces esto implica una doble interpolación. La doble interpolación implica interpolar 3 veces, ¿sí? Primero me ubico en la zona, ¿verdad? Donde voy a tener 0.10 megapascales, o sea, 100 kilopascales. Y a 100 kilopascales, primero me pongo a interpolar la energía interna entre 300 y 400 para ubicar la energía interna para 350 grados Celsius. Una vez que hice esa interpolación, bueno, pues la guardo y luego me voy a la presión de 200 kilopascales. Y a 200 kilopascales interpolo entre 300 y 400 para saber ¿qué pedí? ¿Energía interna o entalpía? Ni me acuerdo. Energía interna, energía interna. Sí. Entonces, ¿verdad? Ya ubico esas. Y mis resultados son para 350. ¿Sí? Pero a 100 kilopascales y a 200. Entonces, una tercera interpolación sería para la presión de 150. ¿Sí? Lo vamos a plantear ahorita, ¿verdad? Entonces, ahí están mis datos. Estoy tomando los datos a una presión, la primera, ¿verdad? A 100 kilopascales, que está ubicada en 0.10 megapascales. Ya estoy escribiendo ahí datos más. Temperatura de saturación que vienen ahí. Entonces dice, primero interpolo a 100 kilopascales y 350. Y pongo mis datos tabulados, ¿verdad? A una temperatura en grados Celsius de 300 le corresponde 2810.7. A 350 es mi incógnita y a 400 vale 2968.3. ¿Sí? Ojo, este grupito es a 100 kilopascales, correspondiente a 0.1 megapascales. ¿Sí? Díganme, por favor, si ya ubicaron estos datos. Sí, profe. Bien, una vez que ubicamos los datos, nos vamos a ir rápido y yo les voy a dejar que terminen ustedes de checar. Me quiero ir 15 minutos antes porque todavía no subo todavía no, me falta capturar mi archivo de mi siguiente clase. Entonces les quiero pedir de favor, voy a terminar en 5 minutos, pero obviamente aquí en el archivo ya está planteado, ¿sí? Entonces miren, me voy a ir un poquito rápido, les pido ahorita que ustedes chequen, ¿sí? Entonces estos son los datos a 0.10 megapascales, que son 100 kilopascales.
Vacío mis datos en mi diagrama, ¿verdad? A 300, 2810.7, a 350 mi incógnita, a 400 que son 2268.3. Hago mi semejanza de triángulos, 400 menos 300 que son 100, 350 menos 300 que son 50, 2968.3 menos 2810.7 que me da 157.6. Y en el cociente es x menos 2810.7. Hago mi correspondiente operación para sacar el valor de la incógnita. X es igual a 157.6 multiplicado por 50 y dividido entre 100, lo cual me da 78.8. Le sumo 2810.7 y obtengo 2885.5. Este es mi valor a 100 kilopascales, pero ya está a 350 grados Celsius, que es la temperatura que yo quiero, ¿sí? Entonces ahora me voy a la otra de 200 kilopascales, ¿verdad? Aquí están mis datos de 200 kilopascales, que corresponde a 0.2 megapascales, ¿sí? Vacío mis datos, a 300 le corresponde 2808.8, a 350 mi incógnita, a 400 2967.2, vacío mis datos al diagrama, los vacío a la semejanza de triángulos, que son 400 menos 300, 100, 350 menos 350, 2967.2 menos 2808.8, y luego x menos 2808.8. Hago mi operación, ¿verdad? Despejo la x, que va a ser 158.4 por 50 entre 100, y le sumo 2808.8. Los 79.2 más 2800.8. 2808.8, lo cual me da 2888 cerrados. Eso es a 200 kilopascales y 350. Entonces ya tengo a la misma temperatura de 350, pero me falta interpolar para 150. Entonces con los resultados que yo obtuve hago otra tablita, ¿sí? A una presión de 100 kilopascales que me dio 2885.5, 150 que es mi incógnita, y a 200 que me dio 2088. Paso mis datos al diagrama, establezco mi semejanza de triángulos, lo cual me daría 100 entre 50, y la resta de 2888 menos 2885.5 me da 2.5. Despejo la incógnita, me da 2.5 por 50 entre 100, que es 1.25. Le sumo 2885.5 y me da 2886.75. Y ya finalmente esa es mi energía interna a 150 kilopascales y a 350 grados Celsius. Así se hace una doble interpolación, muchachos. 3 interpolaciones. Aquí lo más complicado van a ser estas en sobrecalentado. En sobrecalentado siempre se van a presentar este tipo de dobles interpolaciones. ¿Sí? Obviamente, ¿verdad? Pues a mano pues es una talachita que aquí casi nos llevó 2 páginas, ¿verdad? ¿Sí? Hace una doble interpolación. Y les repito, ¿verdad? Esto generalmente se presenta en vapor sobrecalentado. Les pido que lo chequen. Cuando vemos un problema, por lo pronto ahorita, casi todo primera ley, vamos a estar haciendo esto, yo lo voy a estar planteando así. Y lo voy a dejar plasmado ahí, ¿verdad? En el apunte para que ustedes puedan ver después y vean cómo se sacó, ¿verdad? Así como está ahorita, ¿verdad? Sí. Entonces, si no hubiera dudas o comentarios, me gustaría cerrar aquí la clase.
Creo que estamos avanzando bien. Díganme ustedes, ¿hay algún comentario? Todo ahí, ahorita. Nos fuimos más rápido, pero son interpolaciones como las que hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Bueno, que nada más hemos hecho una, ¿no? Pero ahorita en esta doble hicimos 3. Hicimos 3 interpolaciones. Pero en el apunte está bien planteado, ¿eh? Lo que ustedes pueden hacer es checar, ¿no? Paso a paso, cómo se llevó. Checar los datos, como los vaciamos de las tablas, y hacer las operaciones, y con eso comprobarían, ¿verdad? Muy bien, muchachos, pues si no hay algún comentario, alguna duda, pues en cualquier momento, ¿verdad? En la otra clase podríamos ver también. En la siguiente clase vamos a empezar a ver una temática que corresponde a lo que, porque fíjense que hasta ahorita no nos hemos metido con puntos termodinámicos adentro del domo, ¿verdad? Vamos a plantear eso. Hay unas ecuaciones sencillitas para ver cómo se calculan. Y obviamente van a estar basadas en los estados saturados, ya sea líquido saturado o vapor saturado. Siempre vamos a estar, para encontrar cualquier estado termodinámico adentro del domo, nos vamos a basar en los extremos, en el líquido saturado y vapor saturado. Eso vamos a ver en la siguiente clase del día lunes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, profe, gracias. No, profesor, igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.